Bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Código Forense. Me encuentro con... Soy la maestra Ginger. Muchas gracias, Adrián. Pues hoy tenemos un invitado muy especial, que es el doctor Axel Rivera, que es el titular de este Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Bienvenido, doctor Axel, a su programa. Gracias. Aquí a Código Forense. Bienvenido. Y quiero hacerle una pregunta para iniciar esta gran entrevista. ¿Cuál fue el principal reto que encontró al llegar al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses? Bien, pues el reto principal es que es una institución que tiene una gran cantidad de servicios y cada uno con su propia complejidad. Si bien es muy importante, algunos son más evidentes entre los ciudadanos, por ejemplo la criminalística, medicina forense, los químicos, sin embargo tenemos áreas a veces casi desconocidas, pero que tienen una gran carga, una gran fuerza en la cuestión de la administración de la justicia. Sí, definitivamente hay un sesgo social donde piensan que solamente el instituto simplemente es personas fallecidas, pero realmente pues no vamos más allá. Es más allá de la medicina forense. Exacto. Doctor, hemos visto un gran interés en la atención a familiares y hago esta pregunta. ¿Qué significa para usted poner en el centro la atención a familiares de personas fallecidas y personas desaparecidas? Bien, pues sin duda las pérdidas humanas son lo más doloroso para cualquier persona, ¿no? Mucho de lo que tengo en mi propia convicción, pero también lo que nos pide el gobernador Pablo Lemus es tener atención humana, es decir, que la gente se sienta que los estamos atendiendo, que los entendemos, que los escuchamos, cercanía y, por supuesto, efectividad. Y con esta respuesta que usted nos da de humanizar las instituciones, le pregunto, ¿cómo se traduce eso en acciones concretas dentro del instituto? Bien, pues humanizamos primero teniendo más cercanía con la gente, que no sea solamente vienen a hacer un trámite, que de por sí vienen en una situación vulnerable, ¿no? Del dolor, de la tristeza, de la pérdida que te decía hace ratito, pero más allá de eso, pues que sepan que hay alguien que los va a escuchar, que los va a atender, que va a tratar de explicarles todo lo que requieren y que les va a dar acompañamiento. Además, pues también todo lo que tengan que hacer aquí en el instituto, pues sea de una manera mucho más ágil y pues más cercana. Claro. Y tocando estos temas de los cambios estructurales, doctor, uno de los cambios más importantes que se ha dado en esta administración fue la reorganización de todos estos enlaces. ¿Qué problemas enfrentaban las familias anteriormente? Sí, pues mira, Ginger, como decíamos hace ratito, cuando había la desgracia de una pérdida de un familiar, pues primero había que buscar si la persona estaba aquí muchas veces. A veces las personas no sabían si se encontraba o no. O ya lo sabían y pues venían ya con toda su carga emocional del dolor. Hay trámites que se tienen que hacer sí o sí, por ejemplo, con el Ministerio Público. Si bien el Servicio Médico Forense tiene el resguardo de las personas fallecidas, no decide cuándo se entrega el cuerpo a una familia, sino hay una autoridad que es el Ministerio Público. Entonces tenía que acudir al Ministerio Público, que siempre históricamente ha habido una agencia del Ministerio Público que está junto al CEMEFO. Pero luego hay otros trámites que tenían que hacer por otros lados. Por ejemplo, el Estado tiene una comisión de atención a víctimas. Había que ir a la oficina de comisión a víctimas. O si estaban buscando a la familia, a la persona no localizada inicialmente, a la comisión de búsquedas. O a la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas. Si no tienen su acta de nacimiento o acta de matrimonio, pues tenían que ir al registro civil o ir a su casa a buscar, ¿no? A ver dónde la encuentran. Entonces, ¿qué es lo que se planteó? Con el apoyo de todas estas instancias, el tener enlaces dentro del propio instituto para que esas personas que vienen a hacer un trámite de un reconocimiento, de una búsqueda y luego finalmente la restitución del cuerpo de esa persona fallecida no tenga que irse a muchos lugares, sino que se le dé la atención aquí mismo en el instituto. ¿Ese sería el principal beneficio que tendrían los familiares de las personas? Sí, claro, el beneficio es que están aquí, estamos en cercanía y que si requieren por ejemplo, el apoyo de la comisión de víctimas, la persona fallecida fue víctima del delito, pues aquí hay un enlace. Si requieren hacer, por ejemplo, un apoyo del DIF, pues entonces el DIF les da apoyos, por ejemplo, para gastos funerarios, para algunos otros apoyos del acompañamiento psicológico, social, de trabajo social, etc. ¿También están trabajando en un kiosco del registro civil?
¿Por qué es importante facilitar todos estos trámites para las familias, doctor? Sí, bien, el kiosco con el registro civil es por lo siguiente. Si bien una persona puede llegar aquí al servicio médico forense, se le muestran fotografías de sus familiares y digamos, pues sí es mi familiar, sí lo reconoce. Hubo un proceso de identificación humana, que es una parte que hacen expertos, un equipo de expertos, y le dice, sí, pues si tu familiar desgraciadamente sí está fallecido y está aquí en el servicio médico forense. Entonces, para poder demostrar que es tu familiar no basta la parte del dictamen de medicina forense o de genética o de identificación humana, sino que legalmente, pues tú es tu hijo, o es tu papá, o es tu hermano, tu primo. O sea, ¿qué grado de familiaridad tienes? Y para eso, pues se necesita, le llamamos entroncamiento, es decir, demostrar a través de un documento legal que sí es tu familiar. ¿Cómo se hace eso? Pues con el registro civil. El registro civil dice de quiénes son tus papás, tus abuelos, si se casaron, etc. Entonces, como te decía, a veces venían las personas, los familiares, y no saben, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar con esos trámites. Entonces, ¿qué ocurre? Pues no tengo el acta de nacimiento de este rato. ¿Qué voy a hacer? Tengo que irme a mi casa, buscarla, ir al registro civil si no la encuentro, tramitarla, y pasaba más tiempo. Ahora lo podemos hacer inmediatamente. Si el Ministerio Público les pide un acta de matrimonio, de nacimiento de sus familiares, nosotros las podemos expedir aquí directamente solamente para esa función. Bueno, esos trámites. Para esos trámites nada más, no serviría para otra cosa. Entonces el beneficio es agilizar los trámites. Agilizar los trámites y que el mismo día, si el trámite está en curso, el mismo día se pueda demostrar que es tu familiar de manera legal y entonces ya podérselo restituir a la familia. Excelente, gracias, doctor. Y hablando de estos espacios dignos y el trato humano, doctor Axel, sabemos que hoy se cuenta con una sala nueva. ¿Qué diferencia hay entre cómo era antes estos espacios y cómo es actualmente? Bien, tenemos había unos módulos que estaban bien, eran buenos para la atención, pero ¿qué ocurría? Cuando había un trámite, llegaban a ese espacio, las familiares, pues tenían que hacer otro trámite en la agencia, tenían que salir a la calle, luego llegar hacia la otra puerta. Por cuestiones de seguridad, pues no podemos permitir que las personas anden deambulando dentro del instituto. Sí. Entonces, ¿qué hicimos? El espacio del Centro de Identificación Humana, que es un edificio el más nuevo que tiene el instituto, adaptarlo con espacios más cómodos, con una ludoteca, que es un espacio donde si traen un niño, los niños puedan entretenerse en lo que hace sus trámites, pues no se enfaden, en donde hay cubículos separados, donde hay un espacio para que un psicólogo o psicóloga te puede dar acompañamiento en caso de que como familiar te sientas mal, pues esa cuestión pueda ser atendida por un especialista de la salud mental. ¿Y por qué es tan importante esta ludoteca que usted acaba de mencionar, doctor Axel? ¿Por qué es importante? Pues porque las familias a veces no pueden dejar a sus niños solos o necesitan traerlos con ellos y pues los niños necesitan un espacio que sea adecuado, ¿no? De esa manera desciende también el estrés de los familiares porque no ven dónde lo dejo o qué hago el niño está tenso, llora, me quiero salir. Y si tiene un espacio donde se puede entretener un ratito con un juego, con un libro especial para niños, con una mesita donde puede entretenerse, pues también eso va a disminuir un poco ese estrés que puede tener no solo el niño, sino también los familiares que están haciendo los trámites. De por sí lo que ya traían, esta preocupación, pues minimiza bastante. Así es. Y más allá de esta infraestructura que hoy por hoy se ve reflejado este gran cambio, ¿cómo se está capacitando el personal para brindar una atención más sensible y más humana? Bien, pues estamos en el área de capacitación, se va buscando el que tengan cursos relacionados con los derechos humanos. Estamos haciendo convenios con diferentes instancias en donde al personal que atiende directamente a ciudadanos, a usuarios, sepa cuál es la forma de acercamiento, de establecer relación, de explicar. También hemos tenido incluso pues, capacitación en cuestión de personas con discapacidad, porque se les atiende diferente, ¿no? Tenemos nosotros también que entender esa parte, porque sí tenemos, pues obviamente hay ciudadanos que vienen, que tienen algún tipo de discapacidad y que requieren que su atención sea la debida y para su dignidad. Y
pero es igual, o sea, todos los ciudadanos requieren una buena atención. Entonces, además de una parte científica, también está la parte humana en los peritos que componen el instituto. Lo ideal, sobre todo, todos los peritos, pues deben de tener, como bien dices, una parte de la ciencia. Esa es la parte, digamos, fría, porque es parte de una investigación, pero la otra, pues la parte humana, ¿no? Sí. La parte de atención y de cercanía a las personas con las que nosotros nos relacionamos. Pues está muy interesante toda esta entrevista. Vamos a ir un corte y regresamos. Quédense con nosotros. El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tiene el honor de invitar a cada uno de ustedes a la especialidad en dictaminación pericial. Para más información, Ginger nos la dará. Es correcto, doctor Adrián. Para todas y todos los interesados en estudiar un posgrado, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses oferta esta especialidad. Tiene una duración de 1 año, son 3 cuatrimestres, y en este marzo estamos en la entrega de la documentación para en abril hacer el examen y en mayo iniciar las clases. ¿Y dónde podemos ver esta información, maestra Jean? En las páginas oficiales de Ciencias Forenses que aparecerán en la parte inferior, pueden ingresar, ahí viene toda la documentación que usted realiza y venir aquí a las instalaciones de 9 a 3 de la tarde a la entrega de documentos. Perfecto, y los esperamos en esta convocatoria que está abierta. Regresamos de una pausa y para los que nos estén sintonizando, estamos con el doctor Axel, que es el director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, quien nos está platicando todos los trabajos que se han realizado en este año de gestión. Sí, gracias, Ginger. ¿Continuamos, doctor? Claro, con gusto. Vamos a platicar un poquito de los procesos de atención a los familiares. ¿Qué pasa cuando una persona viene al Instituto de Ciencias Forenses por primera vez a buscar una persona? Bien, tendríamos 2 posibilidades. Una es, vienen porque no saben si su familiar que no localizan está aquí en el instituto. Esa sería la primera situación. En ese caso, el área de atención a familiares va a realizar lo que llamamos una búsqueda. ¿Esa búsqueda en qué consiste? En que pues, se le va a hacer una serie de preguntas que estén relacionadas a el qué tiempo tiene la persona de que no la ven, cómo iba vestida, sus características físicas, si tenía alguna seña particular, por ejemplo, algún tatuaje, un lunar, una cicatriz específica, ¿no? Con esa información van a hacer una búsqueda de nuestro sistema donde está toda esa información de las personas fallecidas que tenemos para tratar de ver si coincide con alguno, ¿sí? Esa puede ser una situación. La otra, hay personas que vienen porque ya saben que existe su familiar aquí por diversas vías. Una es que, a lo mejor lo atropellaron, por poner un ejemplo cualquiera. Fue atropellada, es su familiar, estuvo en un hospital, falleció en el hospital y luego ya lo traen acá. Como hay una investigación en proceso, pues tiene que hacerse la autopsia, entonces ellos ya saben que está aquí. O alguna otra instancia de las que hacen la búsqueda de personas les notificó, en este caso la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas o la Fiscalía del Estado. Ya que vienen, la primera atención la da el área de la Coordinación de Atención a Familiares. Perfecto. Ellos hacen ese proceso que llamamos de búsqueda. Si es positiva esa búsqueda, les van a dar una serie de requisitos que va a requerir el Ministerio Público para que pueda hacerse la restitución de las personas. Y doctor, en toda esta búsqueda, en toda esta labor que realizan los familiares, ¿reciben algún tipo de acompañamiento por parte de Ciencias Forenses? Bien, nosotros, el personal que los atiende de inicio son trabajadoras sociales, que es el perfil que tiene un poquito más de esa preparación humana y de atención. Pero si alguna persona, un ciudadano, llegara a sentirse en un momento de crisis emocional por ese impacto que puede presentarse al ver fotografías o al enterarse, porque aunque vengan aquí pensando en, bueno, pues vengo a ver si lo encuentro, pero tal vez lo que no quieres es encontrarlo en esa condición. Si llega un momento de crisis emocional, entonces tenemos personal de psicología que puede estar ahí con ellos, acompañarlos. Igual el personal que está en las áreas médicas, si alguien se pudiera poner mal, pues se le da la atención primaria y si se requiere, pues se pide un servicio médico municipal para que los trasladen.
No pasa frecuentemente, No queremos que pero suceda no queremos eso. que suceda, pero pudiera llegar a pasar, ¿no? Pero aquí se le da tanto atención psicológica o contención psicológica. Contención psicológica en ese momento solamente sean primeros auxilios psicológicos y ya, una vez contenida esa circunstancia, hay un espacio especial donde se les atiende sin que puedan sacar toda esa situación. Bueno, ahí el experto de psicología sabe cómo atenderlos y luego ya pues tienen que continuar con su trámite, ¿no? Sí, muy bien. ¿Y el área de trabajo social, doctor, cómo contribuye a este proceso? Bien, contribuye en dos partes. Una es lo que te comentaba, en el área que se hace la búsqueda para ver si está aquí la persona fallecida, pero una vez que esta es positiva, ya sea porque la persona lo reconoce o porque hay un dictamen donde dice, mira, tu familiar ya está aquí, te manda la vicefiscalía, si está aquí tu familiar y es necesario que vayas a hacer tus trámites, bueno, el área de trabajo social les explica qué pasos siguen, ¿no? Y les da el acompañamiento, porque como platicamos hace ratito, pues ya tenemos aquí algunos módulos de otras instituciones donde ya los hace, mira, ahora ven con el área de Ministerio Público, aquí te van a tomar cierta información y se les va dando el acompañamiento hasta el momento en que ya tenemos la indicación del Ministerio Público para poder darle la restitución que se llama, cuando dice comúnmente la gente le entregan el cuerpo de esa persona, la restitución. Entonces, trabajo social auxilia a tomarles información para poder hacer los trámites que dan el certificado de defunción, que les avisa cuando ya pueden llamar a la funeraria para que la funeraria de su elección. Nosotros no tenemos ningún convenio ni proporcionamos servicios funerarios. Entonces, la familia ya llama a su funeraria. Trabajo social está al pendiente para que puedan pasar en conjunto con los familiares y hacer la restitución. Por otro lado, también les explican lo que hace, por ejemplo, el trabajo social del DIF Jalisco, que tenemos nosotros aquí también nuestra unidad de enlace, o las acciones que pueden hacer ante la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión de Víctimas del Estado. Muchísimas gracias por esta información, doctor. Sí, Doctor Arce, sobre el Centro de Identificación Humana hemos hablado bastante, hemos tenido la oportunidad de entrevistar a varios peritos que se encuentran ahí. Y hay una pregunta que nos hacen mucho. ¿Qué cambia con la fusión de la información que obtiene el Centro de Identificación con el laboratorio? ¿Qué cambia con esta integración? Muy bien. ¿Qué es lo que cambia? Al inicio, el Centro de Identificación Humana se concibió para la atención de casos de larga data. ¿Qué es esto? De personas que están buscando un familiar que tenían muchos años y no los encontraban y que dicen, bueno, si mi familiar llegara a estar fallecido, posiblemente pues ya esté pues hecho un esqueleto o muy descompuesto o no se puede reconocer, y entonces atendía exclusivamente esos casos. Pero ahora tiene un problemita. A lo mejor una persona tiene 10 años desaparecido para la familia, pero apenas falleció hace un mes. Okay. Sí, puede pasar. Claro. Digo, que la familia no sepa dónde está, no quiere decir que está muerto desde entonces. Sí, está desaparecido. Está desaparecido, pero entonces, ¿qué ocurría? Esas personas que tenían poco tiempo, que no eran de larga data, llegaban a los servicios médicos forenses. Y entonces se hacía su proceso para la identificación, pero si la familia había llegado nada más al Centro de Identificación Humana, la información no llegaba al CEMEFO. Okay. Entonces, no se podían quedar casos en el CEMEFOS de varios años hasta que por alguna otra característica o por alguna otra hallazgo, actuación del Ministerio Público, etcétera, se llegaba a sacar la información del CEMEFO y luego ya resultaba que sí se había estado varios años en los servicios médicos forenses. Entonces, ¿qué se decidió? Que no era la mejor idea tener separadas las bases de datos de genética, que a veces en los casos de larga data son los con los que nos dan el resultado. Sin que sea lo único, por Centro de Identificación Humana es multidisciplinar, como ya han platicado en otros programas, pues actúan ahí médicos, odontólogos, antropólogos, radiólogos, etcétera. Pero bueno, la información de genética estaba separada. Unos eran los del Servicio Médico Forense, otros eran los que estaban de larga data. Cuando juntamos las dos bases de datos y se comparte la información, entonces se empieza a dar también resultados en ambos sentidos, ¿no?
Sí, compartir y dar esta panorama de información favorece bastante. Claro, sí, se va aumentando la posibilidad de poder identificar. Y eso es lo que nos debemos, ¿no? Encontrar Así ese es, match. Exactamente. Y sobre los equipos multidisciplinarios que usted ahorita acaba de mencionar, ¿qué favorece en la identificación el tener equipos multidisciplinarios? ¿En qué favorece? Una es que si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, a la identificación humana sola, exclusivamente con genética, a veces es procesos muy largos. Extraer el ADN de un hueso y que este está mineralizado o parcialmente calcinado o que le pusieron algún químico es muy complicado y pueden pasar incluso años para poder extraer el ADN. Se dejaba de lado otras formas de identificar, por ejemplo, la odontología, las huellas dactilares, la información de antropométrica y antropomórfica, es decir, de las características físicas, tatuajes y demás. Al hacerlo en conjunto, como todos los expertos que tengan que aportar algo a una identificación lo hacen, en ocasiones ni siquiera necesitamos llegar hasta el ADN. ¿Por qué? Porque si una persona fallecida está, por decir, en el municipio de Lagos de Moreno, y hay una descripción de sus tatuajes, y la familia va a Ciudad Guzmán y luego le dicen, pues ¿sabes qué? Ve al Centro de Identificación Humana para que te den el seguimiento completo. La base de datos, como está integrada, conjuntan toda la información y luego dicen, ¿sabes que el tatuaje sí coincide? Traemos unas fotografías, vamos a buscar sus huellas dactilares, vamos a ver qué dice el dentista y se puede entregar de manera más rápida. De hecho, ha pasado en el servicio médico forense que a veces era complicado, ¿no? Una persona, la familia sabía que sí era su familiar. ¿Por qué? Porque a lo mejor era una persona que vivía sola, que la veían a lo mejor cada mes, cada 8 días, y luego ya cuando vuelven a visitarla ya la encuentran muerta. Pero ya sus características físicas ya no cambiaron por la descomposición. Entonces el Ministerio Público les decía, pues ¿sabes qué? No. Entonces, pero con huellas, con dientes, con tatuajes, lo podríamos nosotros reconocer, identificar y entregar incluso en 24 horas, 72 horas. Sí, sin duda, esta parte de lo multidisciplinario da una mejor visión del panorama real de lo que está pasando con la persona. Y con mucha más rapidez. Exacto. Maestra Jean. Pues continuando, doctor, con las labores de esta administración, en este 2026 se escucha mucho las brigadas itinerantes. ¿Nos puede platicar un poquito sobre qué son y para qué sirven? Claro, muy bien. ¿Qué son las brigadas? Estas brigadas de peritos son en relación a ir a los municipios, en primer lugar a cuáles, a los que tienen una mayor incidencia de personas desaparecidas. ¿Qué hace la brigada? La brigada es tomar información de contexto, es decir, lo que platicábamos, que es la información sobre la edad, las características físicas, la temporalidad, el tipo de ropa que usaba la persona que no encuentra, que está desaparecida. ¿Qué se hace también? Tomarle muestras a los familiares. Okay. Estos expertos que van saben quién es la mejor persona, la más idónea para tomar una muestra para el lado de un cotejo de ADN. Entonces dicen, bueno, pues qué familiares tienes, quiénes son, deciden qué muestras tomar, se les toman las muestras y esas, ya que las traen a Guadalajara, se pasan a las bases de datos que platicábamos con Adrián y se empiezan a hacer la búsqueda con los cuerpos que hay en todo el estado de Jalisco, en los servicios forenses. Por otro lado, estas brigadas, si bien están ya programadas para todo el año, cuando las familias le piden a los municipios o los mismos municipios lo solicitan, nosotros podemos hacer brigadas extraordinarias para atender a la mayor cantidad de personas y en estos casos no requerimos que haya una denuncia ante el Ministerio Público de Desaparición. Nosotros podemos hacerlo para tratar de identificar y eso sí, una vez que se identifica la persona, ya decíamos, el Ministerio Público es la autoridad que puede decirnos que sí lo identifica de manera legal y que se le pueda restituir a su familia. Muy bien, pues esto es muy útil para la ciudadanía. Doctor Axel, se nos ha pasado rapidísimo el tiempo. Sí, teníamos muchas más preguntas, pero la verdad que el tiempo apremia. Y ya para concluir, un mensaje que le quiera dar a la sociedad, a nuestros televidentes y al personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí, pues gracias. Sobre todo que soy muy contento de estar trabajando en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que ha sido mi casa para crecer profesionalmente durante 20 años. Que tengo un gran equipo de trabajo y que es muy bueno que la ciudadanía se dé cuenta de lo que es el instituto. Que un programa como el que tenemos,
Código Forense, acerca todo lo que el instituto hace más allá, decíamos, de criminalística, medicina forense, sino que tenemos una gama muy amplia de técnicas y de ciencias que se aplican para procurar y para auxiliar a la justicia en el estado de Jalisco. Sin duda va a ser un año de mucha gestión y de mucha trascendencia y todavía queda mucho más por hacer y decir. ¿Correcto, Así doctor es, Axel? es correcto. Pues muchísimas gracias, doctor Axel, por la entrevista y continúen con la programación aquí en Jalisco TV. Hasta la próxima. Nos vemos. Hasta luego.